Hermanos, seguimos en el libro de 1 Corintios y ya hemos entrado el capítulo 16, el último capítulo de la carta. Entonces busquen sus Biblias, 1 Corintios 16. Después de haber escrito el apóstol Pablo sobre muchos temas, y los últimos temas que hemos visto en el capítulo 15 acerca de la resurrección de Cristo, y hemos visto la glorificación de Cristo, pues vimos varias predicaciones acerca de la glorificación. Ahora el apóstol Pablo pues cambia de tema de la doctrina hacia lo práctico, y como es muy común en muchas de sus cartas, él termina su carta con varias exhortaciones, recordando a los hermanos de que debido a la enseñanza que les había dado, ustedes deben de vivir de una cierta manera, ustedes deben de vivir de esa forma. Y ahora vamos a leer versículos 1 al 4. Entonces, la palabra de Dios dice, 1 Corintios 16, 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La primera exhortación que vamos a ver, y hoy vamos a ver ese tema, se trata de una ofrenda. Se trata de la generosidad de la iglesia. Aquí vemos en el primer versículo que ellos ya tenían conocimiento de la ofrenda de que se refiere Pablo. Él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, y varias veces en su carta él usa esta misma frase, en capítulo 7, en capítulo 8, él dice, en cuanto a un cierto tema, en cuanto a otro tema, y aquí dice, en cuanto a la ofrenda. Entonces, ellos ya tenían el conocimiento de lo que se trataba Pablo, pero él les quiere dar unas instrucciones. Esa ofrenda no era para la iglesia local. No era para ellos, era una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Como lo sabemos, porque aquí en versículo 3, cuando nos dice, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ustedes recuerden en Hechos 2, cuando nació la iglesia, ¿dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Y en el capítulo 2, terminando el capítulo, vemos varios versículos que dicen que todos vendían sus propiedades y sus bienes y les repartían entre ellos mismos, al tal grado de que ninguno tenía necesidad. Entonces, ¿por qué están recogiendo una ofrenda para los de Jerusalén? Nadie tenía necesidad en Jerusalén. Pero el problema es que ya habían pasado años y años, y ellos habían experimentado muchísima persecución, y todos que habían vendido sus propiedades y sus bienes ya no tenían propiedades ni bienes. Entonces llegó una escasez después de unos años, de varios años, en la iglesia de Jerusalén. Ahora, estos gentiles en la iglesia de Corintio, ellos habían recibido de lo espiritual de los de Jerusalén, porque ellos son los que primeramente recibieron la palabra, y ellos fueron los que se fueron a todos los lugares para predicar el mensaje. Entonces estos gentiles habían recibido el mensaje a través de esos judíos que ya se habían convertido. Entonces ellos habían recibido espiritualmente de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos ahora tienen la oportunidad de participar con su ofrenda y con su dinero en lo material con ellos. Ahora, su situación a causa de la persecución por Cristo
o por causa de Cristo, de su fe en Cristo, su situación económica era muy, muy grave. No vamos a ver, pero en Romanos 15, 25 y 6 habla de esa iglesia, que la necesidad que tiene. Pero lo que vamos a ver, vamos a enfocarnos un ratito en versículo 2 y vamos a ver 5 principios en cuanto a la ofrenda o la generosidad de estos hermanos. Ahora, vemos 5 principios y rápidamente los vamos a ver. Aquí el primer principio dice: cada primer día de la semana. La ofrenda debe apartarse sistemáticamente, es el primer principio. La ofrenda debe apartarse sistemáticamente. Dice aquí, cada primer día de la semana. Ahora, el ofrendar debe de ser parte de nuestra adoración. Nosotros nos juntamos aquí para cantar, para alabar a Dios, para orar, para convivir, para tomar la cena del Señor, para recibir exhortación, para escuchar la palabra de Dios, para compartir la palabra los unos con los otros, por muchas cosas. Entonces también Pablo está diciendo que una parte de nuestra adoración es nuestra ofrenda, es nuestro sacrificio en obedecer la palabra y apartar algo. Y aquí dice cada primer día de la semana. El domingo era el día de resurrección, por eso nosotros nos juntamos los domingos. Ya no, después de que resucitara Cristo, la iglesia jamás celebró o guardó el sábado. Desde el día que resucitó Cristo, desde este domingo, la iglesia empezó, cuando nació la iglesia, empezó a reunirse el domingo. Entonces, lo que él quiere decir aquí es que la ofrenda debe apartarse sistemáticamente, o sea que tiene que ser algo regular para nosotros, para estar pensando, ahora, a lo mejor recibimos en la quincena, o a lo mejor nos pagan una vez al mes, pero debemos de apartar algo para el Señor. Un comentarista dice: nuestra ofrenda no debiera estar basada en apelaciones emocionales periódicas, en sentimientos o en ingresos extra especiales, sino en una dedicación de nuestros bienes al Señor, a su pueblo y a su obra que hacemos de forma regular, voluntaria y agradecida. Eso anima a cada creyente a pensar cada semana en la mayordomía y en el sacrificio de dar. La ofrenda semanal despierta la sensibilidad al dinero, de forma que el dar lo vemos como una responsabilidad espiritual continua y regular. Entonces, el primer principio es algo que apartamos nosotros sistemáticamente, o sea, con propósito. Segundo principio que vemos aquí, dice: cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes. Cada persona, el segundo propósito, cada persona debe participar individualmente, ¿sí? O como un matrimonio es, pues unos somos, ¿no? Entonces somos participando como matrimonio, pero cada cristiano, ningún cristiano queda fuera. Cuando dice cada uno, pues significa cada uno de los hermanos. ¿Recuerden la viuda pobre que llegó al templo y que daba sus 2 monedas? Ella no era exento de participar, y ninguno de nosotros tampoco. Todos nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, sin importar cuán poco sea en términos económicos. Al joven que trabaja o que recibe algo de sus abuelos o de sus padres por trabajar en la casa o por hacer algo, pues el joven cristiano debe de apartar algo también, ¿sí? Nosotros como varones de familia, los que trabajamos y las mujeres que trabajan, pues debemos de poner el ejemplo y apartar algo. Es algo que debemos de estar enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia. Debemos de aprender este principio desde temprano. Entonces, por ejemplo, nosotros pues inculcamos en nuestras hijas desde una edad muy pequeña que deben de apartar algo para el Señor. Entonces, cuando ellas reciben algo, pues ellas aparten una porción para el Señor. ¿Por qué? Porque
ellas mismas, siendo cristianas, tienen el gozo de participar obedeciendo este mandato de Dios en cuanto a la ofrenda. Entonces, para cada persona, cada cristiano. 3, el número 3, el principio 3, dice, ponga aparte algo. Su ofrenda debe de prepararse con anticipación. Eso de ponga aparte significa que estoy intencionalmente apartando algo para mi Señor, para mi Dios. Para poner aparte conlleva la idea de preparar de antemano. Entonces no es que lleguen o lleguemos nosotros y cuando quieren deciden dar. O cuando tengan, deciden dar. Eso no es una opción para el cristiano. Me sorprende porque yo he asistido a varias iglesias bautistas aquí y ellos toman una ofrenda especial para misiones. Y me sorprende porque la gente aparece que es muy generosa, porque todos sacan algo para la ofrenda, pero nada más es las moneditas que traen en su bolsillo. Ellos no vienen preparados. Bueno, lo que yo observé, los hermanos no llegan preparados para dar su ofrenda. Ellos nada más saquen, traigo 3 pesos de que sobró de las tortillas, entonces aquí la voy a echar. Él está hablando de una ofrenda especial para una congregación en Jerusalén y él dice que deben de apartar con anticipación su ofrenda, poner aparte. Nosotros debemos de ser generosos y estar pensando que todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, desde el día que lo recibimos, debemos de estar pensando en apartar y poner aparte. Ahora, número 4. Y voy rápido. Dice, según haya prosperado. Nosotros debemos de dar proporcionalmente, según haya prosperado. ¿Sí? La exhortación aquí es completamente discrecional para cada familia, para cada persona, cada individuo. Es diferente para cada cristiano. Entonces, si un hermano da 1,000 pesos y otro da 100 pesos y otro da 10 pesos, uno no es más importante que el otro. Un sacrificio no es más importante o mayor que el otro. Al menos que el varón que da 1,000 pesos es un varón que nada más ganó 5,000 pesos. Y el hombre que da 100 pesos es un hombre que ganó 20,000 pesos. ¿Sí me explico? Según haya prosperado. La verdad, el hombre que gana 20,000 pesos y da 1,000 pesos no está sacrificando nada. No da de su sacrificio. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que debe dar proporcionalmente de lo que Dios nos ha bendecido. Según hayamos prosperado cada uno. Número 5. La ofrenda debe ser administrado por hombres fieles. Vemos aquí en versículo 2 dice guardándolo. Está hablando de la iglesia. La iglesia va a guardar la ofrenda para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Entonces ellos están recogiendo las ofrendas todos los domingos. Están guardando los hombres fieles la ofrenda. Y en versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hombres fieles. Nosotros vemos este principio desde Hechos 4. Desde Hechos 4, todos los hermanos empiezan a vender sus propiedades y llegar. En Hechos 2, ellos vendían sus propiedades y entre sí mismos repartían las cosas. En Hechos 4, ellos vendían sus cosas y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, a los hombres fieles. Y en Hechos 5 y 6 vemos los diáconos, los primeros líderes diáconos de la iglesia, que ellos escogieron hombres fieles para poder administrar las cosas del Señor. Entonces, ese es donde muchos de nosotros caemos, porque hemos experimentado o hemos estado en iglesias donde no hay hombres fieles, que no administran bien
las ofrendas. Entonces traemos amargura en nuestros corazones y decimos, no voy a dar a Dios. Bueno, decimos no voy a dar a la iglesia, pero lo que estamos diciendo es que no voy a dar a Dios. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros hemos sufrido bajo hombres pues que han manipulado las escrituras por sus propios bienes, que han predicado del dinero y dinero y dinero y dinero, y han pedido dinero y dinero. Nosotros, si se han fijado, en 5 años, yo creo que llevamos 2 o 3 mensajes que se tratan del dinero. ¿Por qué? Porque estamos predicando expositivamente, y ahora no nos ha tocado ese tema. Ustedes, como saben, no recogemos una ofrenda aquí, no estamos pidiendo todos los domingos su dinero. ¿Por qué? Porque esto no se trata de exigir algo de ustedes, se trata del corazón de cada uno, ¿sí? Entonces, vemos esto en la ofrenda, que debe de ser responsabilidad de hombres fieles, maduros en la fe, hombres con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la pluralidad de liderazgo en la iglesia. Por eso, cuando llegues a una congregación, y para los que están escuchando por el internet, que hemos estado en una congregación o que están en una congregación donde hay un solo pastor y él es quien recoge la ofrenda y él es quien maneja la ofrenda y administra la ofrenda, cuidado. Con mucho cuidado, porque eso no es lo que la Biblia nos manda hacer. Dice que debemos de tener hombres fieles, irreprensibles, los requisitos para los ancianos, para los líderes, para los diáconos. Dice, un anciano o un diácono incluyen en sus responsabilidades o incluyen en las características, debe de ser irreprensible, honesto, no avaro, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de cuidar esas cosas. Ahora, ya rápidamente hemos visto estos 5 principios y son otros que enseñan la palabra de Dios, y vamos a ver otros principios ahora, pero en estos 5 principios deja rápido. El primer principio, la ofrenda debe apartarse sistemáticamente. 2, cada persona debe participar individualmente. 3, su ofrenda debe prepararse con anticipación. 4, debe dar proporcionalmente, según haya prosperado. Y 5, las ofrendas deben de ser administradas por hombres fieles. Ahora, vamos a ver una enseñanza de Jesucristo, porque tiene mucho que ver con eso de la generosidad. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. La generosidad radical o la generosidad bíblica. No radical, porque realmente es lo que un cristiano bíblico debe de hacer. Pero es muy interesante porque la palabra de Dios contiene más de 500 versículos que se tratan de la oración. ¿Ustedes creen que la oración es importante? Sí. Hay alrededor de 500 versículos que se tratan de la fe. ¿Ustedes creen que debemos de tener fe también para ejercitar nuestro cristianismo? ¿Cuántos versículos creen ustedes que se traten del dinero? Más de 2.300 versículos se tratan del dinero. 15% de la Biblia, 15% de toda la escritura se trata de dinero. 1 de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento se trata del dinero. 16 de los 38 parábolas se tratan del dinero. 25%, si leemos las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, 25% de las enseñanzas de Jesucristo se tratan del dinero. ¿Puedes imaginar si 1 de cada 4 predicaciones aquí se trataba de dinero? Pues seríamos más bíblicos, ¿no? Bueno, todavía no hemos entrado en Mateo, en los evangelios. Los evangelios son los que más contienen. ¿Por qué? Porque son las palabras de Cristo.
Ustedes nos acusarían de estar deseosos por dinero, pero estaríamos más alineados con Cristo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque toda la manipulación, toda la malinterpretación, todo pues el uso malo de la escritura para las ganancias propias de los pastores nos hace sentir así como que si mencionamos el dinero en la iglesia es así como que es un tema que no debes de tocar. Podemos hablar de cualquier otro tema, pero el dinero no. ¿Sí? Pero es por todos los abusos. No es porque hemos entendido lo que realmente la Escritura habla o de que Cristo tiene que decir. Lo que vemos en la Biblia es que el dinero puede tener dos resultados en nuestra vida, en nuestro corazón. Una es una manera destructiva, tóxica, esclavizante. Y la otra es liberadora. O sea, si no aprendemos a administrarlo bien, llegamos a ser esclavos al dinero. No importa si tenemos poco o tenemos mucho. Tú puedes ser la persona más pobre aquí en ese lugar y puedes ser esclavo al dinero, a sus posesiones, si no has aprendido a administrarlo bien. O tú puedes ser la persona más rica y puedes ser un esclavo al dinero. O puedes ser la persona más rica y ser libre porque no es esclavo al dinero. Entonces, lo que vamos a ver, este pasaje, vamos a Mateo 6 y quiero ver lo que Cristo tenía que decir. Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y las riquezas. Ahora Cristo dice no y sí. Él dice, no acumulen por sí tesoros. Y luego dice, sí, hagan tesoros. Él quiere que hagamos tesoros, pero a su manera. No es una prohibición aquí de hacer tesoros. Él está dándonos permiso para hacer tesoros, pero a su manera. El no acumulen tesoros aquí es para guardar nosotros de la ansiedad, de la preocupación, del deseo que tenemos nosotros de ser nuestro propio Dios. No lo hagas de tal manera que tus cosas te controlan, que el dinero te controla, o que estás preocupado por ello. Porque donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones se meten a robar. Cristo nos está recordando aquí que con esa frase de donde corrompen y ladrones se meten a robar, nos está recordando que controlamos menos de lo que pensamos controlar. Tú controlas menos de lo que crees controlar. Nosotros trabajamos toda la vida para acumular cosas y al fin de la vida, ¿qué pasó con las cosas? ¿Qué pasaron?
aquí es el problema que tenemos. Tú y yo estamos entre Eclesiastés y Job. Y si no sabes de lo que me refiero, déjame explicarlo. En el libro de Eclesiastés, Salomón, el hombre más rico que haya caminado sobre la tierra, decide probar todo lo que quiere a través de sus riquezas. Él tiene todo el dinero en el mundo a su disposición. Entonces él dice, pues yo voy a empezar a buscar la felicidad a través de mi dinero, a través de mis riquezas. En las fiestas, y luego en las mujeres, y luego compra ciudades, y luego reinos, todo el poder que el dinero puede comprar. Él no abstiene de nada. Y cuando él experimenta todas las cosas, todos los placeres que hay en el mundo, ¿qué es lo que concluye Salomón? Todo es vanidad. Él tiene todo, experimenta todo y termina diciendo que ninguno de los placeres del mundo tiene sentido. Pero tú y yo nunca vamos a aprender esa lección que aprendió Salomón. ¿Por qué? Porque jamás tendremos las riquezas suficientes para vivir como Salomón. Por eso digo, tú estás entre Salomón y Job. Salomón era más rico que Carlos Slim. ¿Sí? Y Job, quien perdió todo lo que tenía, perdió sus casas, perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud, se quedaba con solamente la ropa que llevaba. Ahora, yo no sé la situación de todos aquí, pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes solamente tiene la ropa que lleva hoy. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no hemos perdido todo como Job. Y tampoco tenemos las riquezas que Salomón. Entonces estamos en medio, entre los dos, diciendo, solo necesito un poco más. Porque no hemos aprendido. No hemos tenido todo y no hemos tenido pobreza. Más de ese punto en un momento, pero con un poquito más estaría contento. Con un poquito más, pues estaría más tranquilo aquí en la casa. Solo necesito un poquito más y sentiría seguro. Un poquito más me dará la paz que necesito. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no empieces a creer la mentira, no inviertes tu vida acumulando donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones se meten a robar. El dinero y las posesiones, Cristo está diciendo, de este mundo no te pueden satisfacer. No puedes comprar tu felicidad. No puedes comprar tu paz y tu gozo. Las riquezas no te pueden satisfacer, pero te pueden destruir. Entonces Dios nos está diciendo, no acumulas tesoros aquí, porque cuando acumulamos bienes, muchas veces nos hacen preocupar y nos quiten nuestro tiempo y nos roben tiempo con Dios, tiempo con la familia. Nos pueden consumir y se convierten muchas veces en nuestros ídolos. La parábola del sembrador. Si recuerden, una de las semillas, la que cayó entre espinos, dice, la parábola dice, estos son los que oyen, pero yéndose, esos son los que oyen la palabra de Dios, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Entonces, Cristo está diciendo, no inviertes en lo terrenal. ¿Por qué? Porque es infructuoso y en muchos casos es lo que los llevaría a la perdición. Y podemos ver varias situaciones, varios, pues que dicen ser hermanos, que se han desviado por el afán. Y ellos mismos dicen, con pretexto, no, nada más estoy intentando mantener mi familia. ¿De veras? O tú no entiendes mi situación. Tú no entiendes. ¿Tú eres el único hermano que tiene que trabajar entonces? ¿Los demás no tienen trabajos? ¿Los demás no tienen familias? No, es que tú eres amador de las riquezas. Ahora, hablando del principio de la generosidad, yo sé que estoy hablando estamos aquí en ese país, en ese lugar, en esa ciudad, donde es difícil, donde sí hay pobreza, donde sí hay escasez a veces. Pero estamos hablando de un corazón, porque Cristo en ese texto no está hablando de lo externo. En Mateo, en el Sermón del Monte, Cristo no está atacando lo externo. Quería llegar al corazón del ser humano. Entonces, si tú puedes, o si tú eres generoso con un porcentaje, o con una cantidad de dinero, o con ofrendar algo, está bien. No se trata de la cantidad, se trata del corazón y la actitud. ¿Sí? Este principio de la generosidad, pues, de acumular para sí tesoros en el cielo, vemos que empieza con Abraham en Génesis 14. No lo vamos a ver, pero en Génesis 14 puedes ver que Abraham empezó a dar un diezmo, 10% de sus bienes, de sus posesiones, a Melquisedec. Melquisedec era sacerdote de Dios. Y Abraham dijo, yo voy a entregar 10% de mis posesiones para la obra del Señor, para la obra de Dios. No tenemos tiempo para verlo, pero luego en Éxodo y Números vemos cuando Dios establece su pacto con Israel, con su pueblo, durante el tiempo de Moisés, Dios por primera vez prescribe un 10% como parte de la ley. Y puedes ver eso en Levítico 27:30 y en Números 18:21. No lo vamos a ver, pero puedes ver cuando Dios establece el diezmo. Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento, lo que encontramos es que los israelitas daban diezmos, daban holocaustos, daban sacrificios, contribuciones, ofrendas de voto, ofrendas de los primogénitos de los animales. Ellos daban mucho más que el diezmo. De hecho, en Deuteronomio 14 habla de que ellos cada tercer año tenían que dar otro 10% para sostener al levita, al extranjero, el huérfano y a la viuda. Entonces, tienen su diezmo y cada tercer año tenían que dar otro 10% de sus posesiones, y tenían otras ofrendas también, ofrendas voluntarias también. Pero esencialmente, ellos con el diezmo daban 23 al 25% de su ingreso, de sus bienes, de sus posesiones. Ellos daban como diezmo. Esencialmente, ¿por qué daban el 20 y tanto por ciento? Era para el gobierno del pueblo de Israel. El diezmo, hermanos, era un impuesto. Eran impuestos para mantener el pueblo de Dios. 23 a 25%. Para mantener el gobierno de Israel.
Entonces, para los que dicen que el diezmo es obligatorio para nosotros hoy, ellos no entienden su propia Biblia. No entienden lo que significaba el diezmo en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy en día, nosotros damos nuestro diezmo, por si quieres decir, al gobierno. ¿Por qué? Pagamos impuestos, ¿no? ¿Para qué? Nosotros no tenemos un gobierno aquí y no vivimos aislados del Estado, de la nación. Entonces nosotros, obligados por el gobierno y bajo el principio en Romanos 15 que nos dice que debemos de estar bajo la autoridad, bajo los gobiernos, nosotros pagamos nuestros impuestos al gobierno. Y el gobierno, con nuestros impuestos, mantiene el Estado, bueno, supuestamente, entre comillas, mantiene el Estado y luego la nación, ¿no? Entonces, hoy para nosotros no hay impuesto obligatorio en la iglesia. Porque tenemos y vivimos bajo otro gobierno. Los israelitas vivían bajo su propio gobierno. Y con el diezmo mantenían ese gobierno. Entonces cuando la gente viene hablando del diezmo, es porque ellos quieren sacar provecho. Es porque ellos mismos quieren vivir por el dinero del pueblo y no entienden que ese diezmo era un impuesto y nosotros pagamos nuestros impuestos en otro lado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principio entonces, incluso en el Antiguo Testamento? El principio en el Antiguo Testamento es ofrendar de corazón. Entonces, cuando la gente dice el diezmo era la ofrenda, no es así. La ofrenda siempre ha sido lo que sale del corazón de uno. Proverbios 3. Vamos rápidamente a Proverbios 3. Podemos ver el principio de la generosidad aquí. Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, rebosarán de mosto. Y en capítulo 11, versículo 24, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Cuál es el principio entonces? Es la generosidad de un corazón. Es una generosidad radical, como describe aquí. Los que reparten con liberalidad nunca faltan. Los que retienen injustamente llegarán a la pobreza. ¿Por qué? Porque se trata del corazón de cada uno. Es muy probable que los creyentes auténticos del Antiguo Testamento dieran la mitad de sus bienes o ingresos. 20 y tanto % al gobierno, y luego tenían ofrendas voluntarias y repartían entre ellos mismos y ayudaron a los demás. Es posible que ellos daban hasta la mitad de sus ingresos, de sus posesiones, para ayudar a los demás. Entonces, la pregunta no debe de ser para nosotros, pastor, nada más dime cuánto debo de dar. No sé cuánta gente me ha preguntado esa pregunta. Es que no sé si debo dar el diezmo. ¿Me puedes decir cuánto debo de dar? Sino si todo pertenece a Dios, la pregunta debe de ser, ¿cuánto es lo menos que necesito yo para mantener mi familia?
y el resto es para la obra del Señor. ¿Cuánto es lo menos que necesito para mantener mi familia? Para mi familia, para nosotros empezamos con el 10%, porque si el diezmo en ese sentido, muchos enseñan que era la ofrenda, pero era sus impuestos, pero nosotros la ponemos como base. Hace años empezamos a decir, vamos a apartar al primer de mes 10% de lo que viene, de lo que pues nos llega, es para Dios. Pero eso es como una base nada más. Nosotros somos miembros. Yo como uno de los pastores soy un miembro también de esa congregación. Entonces nosotros, mi familia, como ejemplo, nosotros damos, para empezar, para la base, damos 10%, ofrendamos a la congregación, porque eso es lo que hemos establecido nosotros. Por lo menos es lo que damos cada semana o cada mes. ¿Por qué? Voluntariamente, con alegría en nuestro corazón, queriendo servir los unos a los otros. No es una cuestión de que si vamos a dar o no. Lo apartamos con anticipación, sabiendo que es apartado para el Señor. Es la base. Pero luego buscamos oportunidades para ser generosos con lo que Dios nos ha bendecido. Entonces buscamos oportunidades de bendecir a familias en otras maneras, de ayudar a un hermano necesitado. En cualquier año, y eso no es para jactarme de lo que hacemos, nada más para dar un ejemplo. En cualquier año nosotros damos entre 20 y 30% de nuestros ingresos al ministerio, a la obra. Nosotros también apoyamos a misioneros que están en otros países, en otros lugares. Mandamos dinero cada mes para apoyar personalmente lo que hacemos, ¿sí? Para la obra del Señor. Y no es para jactarme, es para dar un ejemplo. Nosotros hemos decidido de que no es cuánto debemos de dar, pero con cuánto podemos vivir. Y ahora en este momento estamos viviendo con 70% o a veces 60% de lo que es el ingreso, de lo que pues recibimos, porque estamos usando lo demás para la obra del Señor. Pero yo conozco hermanos allá en los Estados Unidos que han decidido vivir con 50% de su salario y dar 50%. Yo conozco otros que incluso hasta 75% de sus ingresos pues ofrenden para el ministerio, y otros hasta 90% diciendo, yo estoy contento con 10% de lo que gano y yo puedo vivir con 10%. Ahora, no quiero que piensen que estoy diciendo que tienen que llegar a este estatus. ¿Por qué? Esa persona que está viviendo con 10% de su sueldo gana 1000 veces más que yo. Entonces él no está viviendo en pobreza. ¿Sí me explico? Pero la pregunta es, ¿con cuánto debo de vivir o con cuánto necesito para vivir para que Dios puede usar los demás para la obra? No es que Dios necesite su dinero. Dios no necesita su ofrenda. La iglesia no necesita la ofrenda. Tú necesitas dar por tu propia vida espiritual. Es interesante porque antes de tomar esa decisión nosotros, de apartar una porción, una cantidad, nosotros dábamos cuando teníamos algo al fin de mes. ¿Saben cuántos meses llegamos al fin y no había para dar al Señor? Básicamente 12 meses al año. Básicamente toda semana llegamos al fin de la semana y no teníamos dinero. Entonces, ¿sabes cuánto recibió Dios de mi corazón en estos años? Nada.
¿Por qué? Porque yo siempre llegaba al fin de mes y decía, no, es que, ¿sabes qué? Se acabó el dinero. Ya no hay para Dios. Y me imagino Dios ahí está en su trono diciendo, ¿de veras? ¿Y saben qué? Nunca teníamos dinero nosotros. Siempre estamos batallando en nuestro matrimonio. Siempre estamos discutiendo sobre dinero. Siempre había una escasez de dinero. Aunque teníamos muchas cosas. Aunque compramos lo que queríamos comprar. Pero jamás teníamos el dinero, ni la paz, ni la tranquilidad. ¿Por qué? Porque estuvimos desobedeciendo a Dios. Ahora, desde el día que tomamos nosotros esa decisión de apartar ese dinero, desde el primer día, ni una vez en los últimos 12 años, ha sido 12 años, hermanos. Y en esos 12 años, ni una vez, ni una semana, ni un mes, nos ha llegado al fin de mes sin dinero. ¿Por qué? Porque decidimos apartar de los primicios de nuestro corazón voluntariamente, no como obligación, pero diciendo, Dios, yo entiendo que 100% de lo que tengo es tuyo. Yo sé que todo lo que me has dado es de ti, es de tu mano. Y ahora no solamente apartamos lo de principio, pero ahora hay esto extra para dar al fin de mes también. Por eso podemos llegar hasta 30%, cuando antes ni siquiera podíamos dar 1% de nuestro sueldo. Y ahora yo gano la mitad o menos de la mitad que lo que ganamos cuando vivimos en los Estados Unidos. Y yo doy mucho más hoy que hace 15 años. Otra vez, no es para jactarme, pero es para decir Dios es fiel y Él bendice a sus hijos cuando nosotros realmente entreguemos nuestra vida a Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lucas 6. Vamos a ver los principios. Lucas 6. Porque no son reglas, hermanos. No estoy aquí para imponer reglas y para decirles, no, tienes que dar este porcentaje, tienes que dar esto, tienes que estar entregado hasta ahí con cada quien. Solamente tú sabes si tú eres generoso o si no. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. A lo mejor ustedes están diciendo, no, pues 6:38. A lo mejor están pensando como yo pensaba hace como 15 años, es que nunca hay. Pero ¿sabes qué? Es que nunca daba. Y el principio de la Escritura es ser generoso y Dios estará generoso con nosotros. Capítulo 16 de Lucas, versículo 10. Lo vimos en la parábola 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios no va a entregar riquezas, y no estoy hablando de dinero solamente, pero no va a entregar sus riquezas espirituales ni sus riquezas materiales a la gente que no es fiel. Como vimos en la parábola, el hombre que recibió un solo talento era infiel. Y Dios lo quitó su talento y se lo dio a la persona que era fiel. Entonces, ¿no crees
que si no estás fiel con lo que tienes ahora, que yo he orado esa oración, hermanos. Dios, si nada más me das un poco más, pues le voy a dar. Si nada más me das este trabajo, ahora, si me das el trabajo, te voy a ofrendar. Y Dios está ahí burlándose de mí y pensar diciendo, ni siquiera eres fiel con lo poco que te di. ¿Cómo crees que te voy a dar más? Yo sé tu corazón, tú no vas a ser fiel con más. Segundo de Corintios 9. Vamos a ver este principio a través del Nuevo Testamento. Segundo Corintios 9, 6 y 7. Pero segundo de Corintios 9 y 6. Pero esto digo, Pablo quiere decir, el punto es este. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, se trata del corazón, hermanos. Si lo único que puedes dar son 10 pesos, pero si es con un corazón alegre y que si es proporcionalmente como se haya prosperado, eso es lo que Dios quiere. O tú puedes dar 10,000 pesos, pero así como que, no quiero dar ese dinero, pero lo voy a dar. Y la verdad, este sacrificio no significa nada para Dios. Entonces en el Nuevo Testamento no vemos nada del diezmo, no vemos nada de una ofrenda obligatoria, no vemos nada de sacar el dinero de las ovejas, ¿sí? De exprimirlos. Lo que vemos es una generosidad radical. Imagínense lo que vemos en el libro de Hechos. Imagínense hoy en día. Yo llego con mi hermano Manuel Hernández un día y llego a su casa y ya no está su carro. Y yo digo, hermano, ¿qué te pasó con el carro? Y él me dice, no, pues, ¿sabes qué, hermano? Un hermano en la iglesia pues tuvo una necesidad médica y no pudo cubrir sus gastos, entonces nuestra familia decidimos vender el carro y pues repartimos el dinero, le entregamos el dinero al hermano para ayudarlo con su necesidad. ¿Qué pensarían los demás? Bueno, en esta cultura aquí mexicana, los demás pensarían, ¿y yo? Yo tengo necesidades, ¿por qué a él y no a mí? ¿Sí? O pensarían, qué loco es este hermano. Pero déjenme preguntarles algo. Si uno de ustedes, teniendo un familiar, un hermano de la sangre, o su papá o su mamá de la sangre que ni siquiera es cristiano, ¿qué harían por ellos si tienen una necesidad muy grave? Entre tú y tus hermanos y sus hermanos, entre ustedes como familia, ¿qué harían? Todo lo posible. Hasta sacarían préstamos para arreglar la situación de otra persona que ni siquiera es parte de la familia de Dios. ¿O qué tal si hay otro hermano que tiene una casa chiquita y necesita ampliar su casa porque tiene 4 hijos y todos comparten la misma recámara que es el tamaño del baño? ¿Qué pensarían ustedes si un hermano decide ir y pagar todos los materiales y pagar el albañil
y hacer todo el trabajo para ampliar la casa para este hermano. ¿Qué dirían ustedes? ¿Y yo? Porque a mí no. ¿O estarían felices para este hermano? Y dirían, qué generoso es este hermano. En la iglesia primitiva vemos una generosidad radical. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de la iglesia cuidar a las suyas. Por eso Pablo en 1 Corintios 16 está hablando de una colección, de una ofrenda para los necesitados en otra parte del mundo. Y tú puedes estar pensando, ok, sí entiendo lo que estás diciendo, Josué, pero eso es para los que tienen dinero. Estamos en 2 Corintios, regresamos a capítulo 8. Si estás pensando, eso es para los que tienen dinero, ser generosos. Capítulo 8 de 2 Corintios, versículos 1 al 4. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Si tú estás pensando aquí, no, esa generosidad es para los que tienen dinero. Sí, hay hermanos aquí en la congregación que tienen dinero. Es para ellos este mensaje. No sé por qué me estás hablando a mí, porque yo soy un pobre, no tengo nada. Estos hermanos daban no de sus riquezas. Dice que daban de su pobreza. Y dice aún más, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Ellos les contaban privilegio participar en la ofrenda, en mantener a la congregación, a participar en esta aflicción, en esta tribulación, en la pobreza. Y muchas veces yo soy culpable, aunque damos mucho, yo soy culpable de cerrar mi corazón también a necesidades y decir, ¿sabes qué? Hay otros hermanos también que pueden ayudar. Soy culpable de tener esa actitud a veces también, hermanos. Pero los que no tienen, a lo mejor no pueden dar una cantidad muy grande, pero a lo mejor puedes dar de tu tiempo. A lo mejor tienes un oficio, tienes un trabajo y puedes apoyar o ayudar. Yo sé que mi hermano Humberto, en su taxi, yo sé que él es muy generoso con su carro de sitio. Yo sé que a veces llega gente que no le puede pagar y él de todos modos pues los lleva a su lugar. Él está perdiendo de su tiempo, está perdiendo de su sustento, pero él los lleva. ¿Por qué? Porque él quiere pues servir. Si hay un hermano que necesita un ride, pues mi hermano Manuel pues me ha ayudado varias veces en su Uber. El hermano Javier como doctor nos ha atendido a muchos de nosotros pues sin cobrar, y es una forma de ayudar a los hermanos, de servir a los demás, de dar, ¿sí? Hay otros que han servido de esa manera. No solamente estamos hablando del dinero, hermanos. Regresamos a Mateo 6. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué te enseña
tus finanzas de ti. La generosidad radical demanda un corazón entregado a Cristo, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y otra vez aquí podemos caer y pensar, no, pues somos los pobres del mundo. Nosotros no tenemos. Eso es para los ricos otra vez. Pero si tú tienes un lugar para dormir, bajo techo, y lo he dicho antes, si tú tienes un closet con más de un cambio de ropa, si no estás preocupado por dónde vendrá la comida a la hora de comer hoy, y si tienes acceso a agua limpia para tomar, tú estás en el 10% de los más ricos del mundo. Entonces, olvídalo de pobre mí, que no tengo, porque cada uno de nosotros tenemos mucho, según el estándar del mundo. No tienes pretexto por no ser generoso. El principio que Dios quiere, que Cristo nos quiere entender, es que no debemos de estar tan preocupados por el nuestro, que no vemos las oportunidades para ayudar a otros. ¿En qué está basado ese principio? Ese principio se basa en la generosidad de Dios. La generosidad radical de Dios. Nada más tenemos que mirar la creación a nuestro alrededor. La belleza con que Dios creó el mundo. Una belleza para que lo disfrutemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios generoso. La comida. ¿Por qué es la comida tan rica a veces? Un rico pozole. Unos tamales muy ricos. ¿Tamales? ¿Alguien que me invite esta semana para calentar un poquito? ¿Por qué tan ricos los tamales? No es necesario que la comida sea rica para sustentar nuestras vidas. Podemos comer nada más lechugas y verduras y podemos mantenernos. Pero ¿por qué es tan sabrosa la comida? Porque Dios es bueno. Porque Dios es generoso con nosotros. ¿Qué tal la salvación que tenemos? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo? Tú y yo tenemos la salvación porque Dios es generoso. Y cuando experimentemos personalmente la generosidad de Dios, debería llevarnos a ser más generosos nosotros. Un problema es que muchos de nosotros vivimos como si Dios fuera un ogre que no quiere que estén contentos sus hijos, que no es generoso con sus hijos. Es que estamos sufriendo mucho. Es que no tenemos. ¿Por qué los hijos de Dios siempre sufren? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas tribulaciones? ¿Tienes la vida todavía? Qué generoso es Dios. Porque te puede quitar la vida así. Y el otro problema es que muchas veces nosotros estamos viviendo nuestras propias consecuencias por el pecado que hemos cometido, y no es de que viene de la mano de Dios, pero que viene porque nosotros no somos fieles. O muchos de nosotros estamos en la situación en que estamos ahora por el mismo pecado, por las consecuencias de nuestro pecado. Y en vez de reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado, o reconocer las consecuencias que vienen por el pecado, le echamos la culpa a Dios y le decimos, Dios no es muy generoso conmigo. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que creo o lo que pienso merecer. Pero el que es infiel con poco jamás será fiel con mucho, como ya vimos. Entonces, si no hemos sido fiel con lo poco,
Dios jamás nos va a entregar lo mucho. Versículo 24. Vamos a brincar por el tiempo que nos queda. Versículo 24 de Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y las riquezas. La palabra aquí para riquezas es mammon en el griego, y es más profundo que solamente dinero. Tiene más que ver con el dinero y las posesiones. Pero tengo una pregunta. ¿Tú sabes que estás siendo formado por tu mundo alrededor? Sí. Tu mundo alrededor, ¿qué te quiere decir? Lo que tienes es porque tú lo lograste. Tú te esforzaste y por eso lo tienes. Entonces, abrázalo y tienes que guardarlo, tienes que mantenerlo. Es tuyo porque tú lo hiciste. Es lo que el mundo te está enseñando cada día de tu vida. Tú lo tienes porque tú eres. Y si no tienes es porque no eres nadie. Pero aquí él dice que no podemos servir al mundo y a Dios a la misma vez. No podemos tener ese pensar como el mundo y también servir a Dios con un corazón generoso. Yo no puedo llegar aquí diciendo, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Porque la verdad todo pertenece a Dios. Entonces cuando yo digo, mi casa es tu casa, es porque realmente creo que mi casa es tu casa. La gente aquí realmente no quiere decir eso. Lo que quieren decir es que mi casa es mi casa. Entonces no abres mi refri. No abres mis gabinetes, no busques comida aquí, porque no es tu casa. Pero cuando llegan a mi casa, es tu casa, hermanos. Como algunos ya saben, pueden entrar, pueden abrir el refri, pueden pedir un café, pueden buscar unas galletas, un postre, no sé qué más, unas carnitas o algo. Bueno, no tengo carnitas, pero... Porque realmente lo creo. Pero si algún hermano fuera a llegar a tu casa y abrir tu refri, escándalo. ¿Puedes imaginar este hermano? Ahora, él dice, no podemos servir dos señores. Todo lo que tenemos es de Él. Tristemente, tu vida eterna te va a mostrar quién es tu Dios. No importa si tienes 10 centavos o tienes 10,000 pesos. Tu generosidad o falta de generosidad te enseña quién es tu Dios. Y algo que nos debe de aterrorizar es que Dios dice que no puedes servir los dos. Es imposible servir a Dios y el dinero. Dios dice, ¿me servirás a mí o el mundo? Pero no puedes tener los dos. 1 Timoteo 6. Timoteo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quién aquí tiene sustento y abrigo? ¿Alguien falta sustento y abrigo? No. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Realmente contentos entonces con eso? Porque si no, cuidado. Lo que Cristo quiere que entendiéramos es que el pensar un poco más y estaré feliz o contento es de Satanás. Ese pensar es de Satanás. Un poquito más y tendré paz, contentamiento. Es mundano completamente este pensar. Y aquí Cristo dice, por ese pensar, muchos se han apartado de la fe y están en camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque no están contentos con lo que tienen. Todo lo que tenemos es de Él y hay que reconocer que no tenemos nada por nuestro propio esfuerzo. Porque la tendencia otra vez es decir, mire lo que hice, mire lo que tengo. El mundo siempre te va a decir, es que lo tienes porque tú esforzaste. Pero Cristo dice, tú tienes porque soy generoso. Y son dos pensamientos distintos. Uno es que Dios me dio las posesiones para administrar, no soy dueño de nada, soy mayordomo de todo, entonces debo de ser un buen siervo fiel, buscando multiplicar mis talentos para el reino de Dios, para guardar y hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. No tengo certeza de mañana, pero Dios siempre promete proveer mis necesidades básicas en la vida. Y el otro es, yo me he esforzado, tanto mire lo que tengo, debo acumular más porque no tengo suficiente. No tengo la certeza de mañana, voy a comprar lo que quiero y hacer lo que quiero. Y un pensamiento es de Dios y otro es del diablo. Y en otra parábola dice Dios que Él quita la vida de un hombre que traía ese pensamiento y dijo, necio eres tú porque tú pensaste que por tener muchas cosas podías asegurarte de mañana. Uno de esos pensamientos nos convierte en esclavo de Dios. Y disfrutamos de la bendición de Dios. Y el otro es que nos convertimos en esclavos del mundo, esclavos de nuestras posesiones, esclavos del dinero, y sufrimos las consecuencias de no obedecer la voluntad de Dios. Si las estadísticas son verdaderas, y sí son, por eso siempre digo, me gustan las estadísticas porque no mienten. La gran mayoría de los cristianos, entre comillas, son esclavos no a Dios, sino a sus posesiones. ¿Por qué? No lo busques, pero Proverbios 22:7 dice, los deudores son esclavos de sus acreedores. Piénselo. Piénselo bien. Si tú tienes deudas, tú eres esclavo.
¿Eres esclavo de Coppel? ¿Eres esclavo de Telcel? Porque compraste no sé cuántos teléfonos con un precio pues muy elevado porque no tenías para comprar. ¿Quién es tu amo? Entonces, ¿por qué? Si no pagas mañana, ¿qué pasa? Tú eres esclavo a tus posesiones porque no obedeciste el mandamiento de Dios de vivir contentamente con lo que tienes, con lo que tenías. Es duro, hermanos, esa palabra, pero es la verdad. Ahora, ¿por qué no puedes ser generoso entonces? Porque eres esclavo. No tienes dinero para ser generoso. ¿Vives en una casa que no puedes pagar la renta? ¿O no puedes pagar la cuota porque es un poco más que lo que debes de o necesitas? ¿O nunca tienes dinero porque traes un auto de no sé cuál año del año que no puedes pagar casi la mensualidad? Entonces llegas al fin de mes y no hay dinero. Yo sé que ese problema no es de muchos de aquí, de una casa o un carro o algo así, pero son las cosas pequeñas. Compramos ropa en la quincena, con la quincena. 80 pagos quincenales de 20 pesos. Porque no tienes suficiente ropa. ¿Por qué? Es porque no estás contento con abrigo y sustento. Ahora, no te lo digo para condenarte. ¿Por qué? Porque me imagino que ninguno de ustedes, ni una, bueno, a lo mejor yo puedo equivocarme, pero yo me imagino que ninguno de ustedes recibió enseñanza de tus padres en cuanto a administrar bíblicamente su dinero. Ninguno de ustedes. ¿Me equivoco? ¿O tus padres te enseñaron bien cómo administrar como Dios quiere? Ninguno de nosotros. Bueno, yo sí, porque yo tenía padres que me enseñaron, pero todavía tenía que aprender. Entonces no es para condenarte, pero entonces, ¿cómo puedo escapar de la esclavitud de las posesiones? Es la pregunta. Quiero asegurarte y quiero animarte que el Señor te vea y Él proveerá una salida. Si realmente de tu corazón quieres buscar la salida. Si realmente quieres agradecerle y agradarle con tu vida en este tema de las finanzas, Dios proveerá una salida. Ahora, pero tienes que entender, si tú llevas 10 años, 20 años, 30 años escarbando el hoyo en que te encuentres hoy, no es de hoy para mañana que te vas a salir de este hoyo. Estás viviendo las consecuencias de tomar malas decisiones y no obedecer la palabra de Dios. Pero puedes cambiar tu pensar, puedes cambiar tu actitud, puedes cambiar tus prioridades. Tú puedes pedir ayuda y puedes recibir enseñanza.
un discipulado en cuanto a tus finanzas, en cuanto a la generosidad, en cuanto a ese tema, que te ayudará a salir algún día para poder vivir una vida marcada por una generosidad radical. Pero la primera cosa que tienes que hacer es reconocer tu pecado. Tienes que reconocer: Señor, no he sido fiel. Hasta ahora no he sido un siervo fiel. Señor, no entendí mi responsabilidad. Nadie me enseñó. Ok, pero ahora estás siendo enseñado, instruido. Ya estás consciente. Entonces ya no hay pretexto. No estoy alineado con tu corazón, Dios. Ahora, para los matrimonios aquí, hay que tener una plática. Y la plática no empieza con la mujer saliendo de aquí diciendo: ¿qué te pareció el mensaje? Eso no ayuda a nadie. Pero la pregunta es: ¿estamos bien? ¿Estamos viviendo de una manera que demuestra que Dios es nuestro Señor? ¿Es Señor de todo? ¿O estamos demostrando que nuestras posesiones son nuestro Dios? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Necesitamos ayuda? Porque estoy seguro que la mayoría van a necesitar ayuda. Y yo te quiero decir, estamos para ayudar. Si tú quieres ayuda con este tema, con este punto, con este principio, búscame. ¿Sí? Búscame y yo te ayudaré. Yo te ayudaré, perdón. Tenemos enseñanzas, tenemos estudios, tenemos un discipulado para poder ayudarle a reorientar tu corazón hacia el corazón de Dios en este punto. Si tú eres soltero, soltera, pues es bueno platicar con alguien también y preguntar: ¿crees que estoy bien en eso? Aquí son mis finanzas, aquí es lo que tengo, aquí es como administro. ¿Crees que estoy bien? Pero tú sabes si estás bien o no, ¿sí? Ahora, 25% de lo que Cristo enseñó tiene que ver con este tema del dinero. Él habló del dinero más que el infierno, más que el cielo, más que la fe, más que la oración, más que cualquier otro tema. Cristo tocó el tema del dinero, de las riquezas, de las finanzas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, termino preguntando: ¿tiene Cristo tu corazón? Mira cómo administras los bienes que Dios te ha dado. ¿Qué te dicen de ti?